Quiero comenzar este vídeo diciendo que no hablo en nombre de la Iglesia, ni del Papa León XIV, así que continúo diciendo que este vídeo, como se ha visto en el título, vengo a arrancar de nuestras mentes los ápices que nos podrían unir a una corriente protestante. Hoy vengo a reducir al completo cualquier unión a un concepto puramente protestante que tengas. Hoy haré del protestantismo, pero no del de vosotros, no del de las gentes, que en valerosa fe estáis y profesáis, y admirable completamente es, sino a aquellos que verdaderamente y en definitiva son conscientes del daño que causan al campo filosófico, espiritual y tradicional de nosotros los hijos de Dios al promover estas ramas del cristianismo corrupto. Y comenzamos con uno de los temas que más han expandido para hacer de la verdadera y única Iglesia de nuestro Señor Todopoderoso, Hijo de Dios Jesucristo de Nazaret, que es el llamado terror católico. Es insoportable ver cómo los enemigos de Cristo se jactan y promueven leyendas oscurantistas de terror y de nada más que puras maldades hechas a nombre de la institución católica. ¿Cómo esto puede ser así? Si el mayor tirano fue Juan Calvino o Johannes Calvino, como queráis llamarlo, este señor reformista y verdaderamente el que puso sobre el lienzo la sarta de gilipolleces de Lutero plasmado en el tratado, y cito, la institución de la religión cristiana, con complejo de Dios y propia Iglesia. ¿Quién se cree este señor, este hereje, hacer un libro y ponerle de título la institución de la religión cristiana, llamando a la desesperación a través de su impuesta predestinación? Porque para Calvino, Dios predestina a las personas. El libre albedrío no existe. Impuso su dogma a fuego y sangre, ya que cuando a éste se le otorga la soberanía religiosa, por llamarlo de alguna manera, sobre Ginebra, creó una teocracia como Dios de soberano, prácticamente una utopía, creando una policía de la moral a la que llamó consistorio, que no era más que un régimen que prohibía libertades como jugar, sí, como jugar, como bailar, como el arte teatral, la música, el lujo, el juramento y un largo etcétera, siendo parecida a la ley sharia de los musulmanes. Pero visto así, comparándolas, la sharia podía tener hasta más libertades y, siendo la mayor punta de lanza de la Inquisición católica, vemos que ellos rápidamente, y más antes cronológicamente, crearon la suya propia, recordando más un fanatismo religioso fundado por Lutero, y que de este a sus órdenes miles de católicos fueron asesinados por orden de, supuestamente, Dios y Lutero, porque nadie se interpone entre ellos dos, como por ejemplo en Bremen, donde monjes fueron despellejados, a ellos se les echaron sal en las heridas, para más tarde ser colgados en el campanario. Así que vemos que su predicación del todo es muy amistosa, y así están las cosas en el protestantismo. Por no hablar de la libertad de conciencia protestante, palabras muy bonitos fundamentados en el trabajo como pilar de vida. Argumentan que el trabajo y la libertad son uno mismo, un camino, es decir, que a través del trabajo serás libre. Traducido por ellos mismos y llevado estas enseñanzas al mundo real, podemos ver que así se hizo en América con los africanos que esclavizaron, con los africanos que hicieron trata, creando el concepto de raza. Sí, ellos y no otros, ya que por esos años España era mixta y sigue siéndolo. Aunque en un naufragio sin pronto rescate el imperio español se encuentre. Por parte de los alemanes, ellos claramente creían en este mensaje. Generación tras generación se fueron liberando estos pensamientos hasta llegar a Auschwitz y sus bonitos campos. Es decir, una libertad embotellada o una libertad comparada a aquel que hace un agujero a un búnker idealista
y observa el mundo desde ese idealismo, ya que cuando éste observe lo que hay en el búnker, solo verá que la gente quiere salir de ahí. Así que esta bonita libertad que empieza en la conciencia acaba siendo recogida, al igual que el algodón, por obligación ante el sometimiento de un látigo o de un fusil Gewehr 43. Así que esta libertad guarda con la libertad, con la verdadera libertad, la misma relación que puede guardar la velocidad con el tocino, donde esta libertad no es más que un ideal de control de masas, nada parecido a la definición de libertad que propone su compatriota y gran filósofo Hegel. Basándonos en Hegel, podríamos decir sin reparo que por lo poco que el espíritu luterano necesita para contentarse, puede medirse la extensión de lo que ha perdido. Y continúo diciendo que este es tan simple de contentar que cosas como la libertad, siendo fin, puestas a fin, causa que el fin, para sí, sea el universal carente de vida. Porque ese trabajo, esa libertad que se pide, carece de abstracción, y si la abstracción adquiere fuerza cuando es representada, esto no representa el concepto amplio y potencial de la libertad humana, siendo un definitivo punto y final al desarrollo de ésta. Y este desarrollo es igual a sustancia, y la dicha carece, y esto es un invariable y un fijo, la afirmación que define libertad, y cito: el trabajo da libertad, carece de desarrollo, y si aplicamos la teoría de Hegel, que digo y dicto, el espíritu es la libertad autoconsciente que se desarrolla y se despliega a través de la historia. ¿Qué tipo de espíritu vemos aquí? ¿O qué sustancia o siquiera esencia? Así que a Lutero le devuelvo el insulto y le digo que él es el imbécil por antonomasia. Su pata mental cojea y su espíritu es tan disipable como la niebla lo fue en el 1918 y en el 1945, que fue, esos años, la cúspide de sus ideales y de su doctrina. Aunque la destrucción total de sentido viene cuando Lutero o el movimiento intelectual protestante, por decirlo de alguna manera, teoriza la literatura, o en su malinterpretación o mal uso dado de San Agustín de Hipona, dando al lector el llamado derecho natural de creerse superior al colectivo que dicta normas. Y con esto viene diciendo que el Papa o los padres de la Iglesia tendrán la razón, pero él tenía la fe. Pero esta fe así entendida no es más que el delirio subjetivo del lector endiosado, porque no hablamos ya de un lector reflexivo que busca la verdad, que la persigue, sino de un ente consumido por su propio narcisismo espiritual, el cual, al interpretar las Escrituras, no se somete a ninguna auctoritas, ni se reconoce parte de una tradición milenaria, sino que se alza como pontífice de sí mismo, como exégeta absoluto, como un mini Moisés sin tabla, sin montaña y sin fuego. Y entonces, ¿qué ocurre con la literatura? Que se pervierte, que se tribaliza, porque ya no es que el arte, que medita sobre el lenguaje, que construye sobre sentidos complejos desde estructuras formales, sino un panfleto sentimental hecho para que el individuo se reafirme en sus delirios. El protestante lee, no para aprender ni para corregirse, sino para convencerse. Lee no por amor a la verdad, sino por miedo a ceder, y así lo que antes fue verbo encarnado se convierte en palabra prostituida. La literatura, que es la forma más refinada de la inteligencia histórica de un pueblo, que es la ciencia que estudia conceptualmente el arte, que imita mediante el lenguaje a partir de un tecne o saber hacer literario, a través de una serie de proposiciones derivadas de principios y orientada a hacer inteligibles conceptos específicos de las formas materiales y materiales literarios, que por Lutero, entonces, esta definición aristotélica, este concepto que define a la literatura, queda entonces destruido. Ya no es técnica, ya no es arte, ya no es material literario,
ya no son conceptos específicos de las formas o de la poesía. Ya no es forma sustantiva del saber, sino un vehículo de caprichos interiores. La mala interpretación protestante de San Agustín convierte la introspección en narcisismo, porque cuando no hay comunidad interpretativa, cuando no hay tradición ni estructura que ordene el juicio, cuando cada uno es a su propia medida, ya no hay posibilidad de entendimiento, ni de dogma, ni de filosofía, ni de arte. Solo queda el propio sujeto, hueco, repitiéndose a sí mismo, queriéndose libre por hablar sin freno, pero es esclavo de un vacío que no puede llenar con su propia voz, ni con su sola voz. Y es entonces cuando el protestantismo arruina el alma del lenguaje, porque no busca la verdad, sino la emoción, no busca forma, sino desahogo, y lo que era literatura se convierte en grito, lo que era doctrina se vuelve consigna, lo que era razón se vuelve ocurrencia, una moral sin ley, una estética sin forma, una fe sin carne. Por eso no puede haber filosofía verdadera en el protestantismo, porque no se piensa más allá, porque allí, donde todo es subjetivo, ya no hay concepto, ya no hay dialéctica, ya no hay sustancia. Solo queda la apariencia, una apariencia de libertad, una apariencia de fe, una apariencia de pensamiento, como el humo que simula ser columna, como la niebla que finge ser sustancia. Así que, cuando se rasga el tejido de la Iglesia Católica, no solo se rompe una gran institución, se rompe el eje de pensamiento, el orden del logos, el ritmo de la historia. Y lo que emerge no es un nuevo cristianismo, sino una parodia del mismo llevada al extremo. Una iglesia sin sacramentos, una fe sin magisterio, una palabra sin encarnación. Y esto, amigos, no es una reforma, es una ruina. Y así concluye este intento por arrancar no de los corazones de vosotros, que tal vez siguen latiendo y seguramente laten en sinceridad, sino de las ideas de toda raíz que nos ate incluso inconscientemente al protestantismo. No hablo contra personas, no hablo contra vosotros, sino contra los errores, contra el error que disfraza de libertad la anarquía, que disfraza de fe la vanidad, que disfraza de lectura la ignorancia. Nos toca, como hombres de ese tiempo, volver a mirar al origen, o como decía el gran Hegel, volver a mirar a las estrellas, volver a ver en la Iglesia no una institución de hombres, sino el cuerpo vivo de Cristo, volver a pensar en la fe como camino hacia la verdad, no como refugio ante el juicio. Y si algo puede darnos esa claridad, es la literatura bien entendida, la filosofía con sustancia y la fe con carne, verbo y razón. Hoy no te pido que creas, ni que te convenzas, solo te pido que pienses, porque cuando el pensamiento se apaga, la fe deja de arder. Y cuando la fe se vuelve solo grito, ya no ilumina, ya solo quema.